en tiempo real sobre decisiones de colocación de capitales, generalmente capitales especulativos, sin ningún trasunto real, sin ningún trasunto productivo, y cuya función era, como las golondrinas, no parar de moverse de mercado, de valores, de bonos, etcétera, según la diferencial del tipo de interés, y se mueven cantidades ingentes de dinero virtual, aprovechando, como comentaba esta mañana, incluso que entre el cierre de la bolsa de Tokio y la apertura de la bolsa de Nueva York, pues hay un tiempo, no sé si son 2 horas o 1 hora y media, 2 horas creo, y que en ese tiempo dan órdenes de cambio inmediato hacia uno u otro lugar para igual ganarse medio punto de interés. Pero dadas las cantidades ingentes de dinero que se mueve, de dinero virtual que se mueve, pues las operaciones son muy rentables. Tienen un alto coste de oportunidad buscar para ese capital objetivos o destinos productivos, por cuanto es mucho más fácil con riesgos controlados el seguir con esta burbuja especulativa de capital económico. Y el tercer factor de la globalización, que afectará también a la gestión y al futuro de la educación superior, es la llamada internacionalización de la política económica. Debido a la transnacionalización productiva y financiera, debido también a que los países, para defenderse de la globalización, o para ganar sinergias, o para ganar economías de escala, tienden a integrarse en diversas fórmulas que conocemos y que están en los periódicos, desde la unión aduanera al mercado común o a la unión económica y monetaria, como sucedió en Europa, el mercado común pues, entre Estados Unidos, Canadá y México, o el Mercosur. Y por qué no se ve el mercado centroamericano, pues eso, no lo sé. El hecho de la integración por una parte y el hecho de la transnacionalización productiva y financiera hace que el Estado-nación tradicional, que es el marco de actuación de la política económica hasta la actualidad, vaya perdiendo importancia. Antes un gobierno podía defenderse con sus instrumentos de política económica ante las recesiones, ante los impactos de crisis en la economía internacional, ante desastres climatológicos en el propio país, ante cualquier problema sectorial en la agricultura, en la industria, en los servicios. Tenía la disponibilidad ciertos instrumentos, ciertas políticas, cierto gasto público que se gestiona y que con plena autonomía o relativa autonomía, pero con cierta soberanía, podía aplicar y decidir la política económica en su gestión. Ahora esa capacidad se ha perdido. En primer lugar, la política con la transnacionalización financiera, la política cambiaria ha perdido toda operatividad. Solamente puede medir la relación de cambio entre monedas con una moneda fuerte. No implica blindaje hacia cambios imprevistos en el exterior. La política monetaria está sometida en Europa, por ejemplo, a las indicaciones ejecutivas del Banco Central Europeo. La política fiscal es la única
que generalmente los mecanismos de integración está menos armonizada, porque sirve para hacer el juego de movimientos de capitales buscando paraísos fiscales o fiscalidades benevolentes para poder mover capitales negros y poder plantearlos en esos itinerarios internacionales que hacen también de forma fácil, de forma virtual. En este panorama, el ruido de las hélices parece que vamos a empezar a hablar, a esperar. En este panorama de dominio ideológico neoliberal, muy ultramontano, ya no es la ideología neoliberal cruenta que inspiraba los gobiernos militares de América Latina en los años 70 y 80, que inspiraba las políticas de shock, de la apertura irrestricta, de la explotación y la succión de excedente económico del trabajo, todo ello dedicado, destinado para pagar la deuda externa de las empresas transnacionales, de los bancos transnacionales, del Fondo Monetario. Fondo Monetario que cumplía el papel de guardián, de policía, el de auditor para el pago efectivo, puntual de la deuda externa. Y los bancos y las renegociaciones de deuda siempre capitalizando intereses, aumentando en espiral una deuda que iba a ser impagable, pero mientras tanto rendía beneficios porque se solicitaban los créditos líquidos, liquidez, para poder pagar la deuda contraída, poder satisfacer los compromisos contraídos. Y para ello, el sistema político era un sistema autoritario, militarista, de dictadura, buscando bibliografía para preparar los temas que se me habían encomendado con Mario Roberto, los coordinadores y los organizadores para estas jornadas, me encontré, y lo quiero citar por justicia y por agradecimiento, encontré un viejo artículo que había escrito en 1985 y que fue publicado en la revista Economía del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, que con suma generosidad, sin conocerme personalmente, en un ambiente creo que muy duro en aquel momento, publicaron un artículo que se titulaba Elegancia sepulcral de la ideología neoliberal. Yo, para encubrir un poco la dureza del título, lo puse en inglés Elegant Tombstone de la ideología neoliberal. Y los compañeros del instituto lo publicaron. Y quiero, porque quizás no tenga otra oportunidad en Guatemala de hablar en público, pues recordar este hecho. Porque era una elegancia sepulcral, una ideología que inspiraba la separación entre libertad económica y libertad política. Y mientras la libertad económica era irrestricta, exigía para ello cerrar el mercado político. Los creyentes del mercado, del libre mercado, pero solamente en economía. Por utilizar una metáfora que pudiera de alguna forma enfatizar esta idea, la mano invisible de Adam Smith, la mano invisible que decía Adam Smith, que de una forma natural
automática, ajustada a los intereses de la oferta y de la demanda, con los precios de equilibrio en el libre mercado, y que era la mejor solución, sin interferencias del Estado, para alcanzar la mejor, la más eficaz, no la más eficiente, la más eficaz asignación de los recursos de la sociedad, unos recursos limitados y que tenían usos alternativos. Con la mano invisible de Adam Smith, en aquellos decenios negros, ominosos, de la política económica de América Latina, donde, exceptuando 3 países, y algunos de ellos habría que cuestionar que si la corrupción o el dominio del narcotráfico pudieran hacerlos normalmente democráticos, en aquel momento, en 1973, en el año en que se funda esta escuela de ciencia política, exclusivamente y exceptuando los casos singulares de Cuba o de Panamá, eran víctimas de golpes de Estado militares, son militares coronados. En todos. Si han analizado el directorio, desde Argentina hasta los países más cercanos que ustedes conocen. Y en México, un partido único. Y en Venezuela, un país de bipartidismo corrupto, donde Copey y los socialdemócratas se repartían el poder con una suma de gracia. En Colombia, con los problemas crónicos que conocemos. En aquel momento, la ideología neoliberal se presentaba como una elegancia sepulcral, con un altísimo coste social para justificar aparentemente algún milagro económico. Ahora no, ahora la ideología liberal tramontana es mucho más sutil, genera los mismos costes sociales de desvertebración del sistema, de dependencia, pero con una mayor sutileza, con una peligrosa sutileza. Y en este marco y en este panorama se presenta el problema de la educación superior, sobre todo en las universidades públicas. El recetario de la política económica que proponen los neoliberales exige como objetivo principal a conseguir por las cuentas públicas el equilibrio presupuestario, dado que no se puede aumentar los ingresos fiscales porque no existe un estado fiscal en el sentido moderno en los países en vías de desarrollo, y por las clases altas no se deja someter ningún aumento de la presión fiscal. La única vía de conseguir el equilibrio presupuestario es bajando el gasto público en sanidad, en protección social, en educación. Y por lo tanto, para generar excedente económico, para pagar la deuda externa en su momento, se vendió, se malvendió gran parte del sector público más rentable de los países latinoamericanos a empresas transnacionales, YPF en Argentina, bueno, y aquí una presencia importante de las transnacionales españolas. Le tocaba el turno también a la universidad pública. Entonces, las pretensiones de privatizar la universidad pública solamente sea para ahorrar gasto público, ya es un objetivo de la prescripción político-económica neoliberal. Pero ahora se suma, y voy acabando porque no quiero ocupar más tiempo y poder dejar para el debate que ustedes intervengan, para escucharles y poder comentar y intervenir
intercambiar ideas con ustedes. Ahora se viene otro peligro muy sutil que se va a presentar en los próximos meses y que me gustaría que estuvieran alerta, porque ya hay movilizaciones estudiantiles en Europa, en México, en Chile, en Brasil hoy mismo, por los informativos, la gente está en la calle, porque la Organización Mundial de Comercio, que es una institución que regula el comercio internacional con un espíritu liberalizador, va a cambiar la naturaleza de las universidades públicas y de la educación superior. Digo, educación superior, dejando de ser un bien público, como así estaba considerado por esa organización, para pasar a ser una mercancía. Ya el proceso de cosificación no es una cuestión abstracta de debate, de paráfrasis, sino que es una cuestión real, normativa, regulatoria. La educación superior en las transacciones internacionales, en el comercio internacional, va a ser considerada una mercancía. Y por la propia obligaciones y requisitos de la Organización Mundial de Comercio para cualquier mercancía, para una máquina, un carro, o la educación superior, la oferta de servicios de educación superior, tiene que ser beneficiario de la facilitación de comercio. Es decir, si el Estado está financiando las universidades públicas con una determinada cantidad que las hace viables, está obligada a dar el mismo trato, el gobierno tiene que dar el mismo trato de subvenciones y de transferencia de medios financieros a los bienes y servicios educativos que sean importados del exterior. O el gobierno tiene la disyuntiva de cada país a eliminar las subvenciones o el apoyo público a las universidades públicas y no tener que así subvencionar el producto, el bien, el servicio educativo importado de las universidades anglosajonas, europeas, que quieran meter su producto en el mercado educativo superior de un determinado país, pero así sería el estrangulamiento casi inmediato, la asfixia financiera de la universidad pública y su desaparición. Por lo tanto, una de dos. Si se aprueba ese cambio regulatorio, que ya varios países importantes, Canadá, Australia, no sé si un país asiático, que no recuerdo bien, y han comprometido su posición favorable para este cambio. Si se produce tal cambio, han ganado la batalla, porque ahora no hace falta privatizar, como decía la vieja ideología neoliberal, no hace falta privatizar la universidad pública, no hace falta abrir el mercado a otras instituciones porque hagan una competencia desleal en términos casi de dumping, sino que solamente con que se asfixie financieramente la universidad pública local o se obligue, lo cual es inviable, porque como desembarquen en los países latinoamericanos todas las universidades con intereses en poner un máster o un MBA en este país, porque así forma élites, que son los que dirigirán las empresas, el gobierno, el futuro, combinan
la doctrina de la seguridad nacional como una elegancia sepulcral, porque significa al final la universidad pública en los países que no puedan contener esta avalancha. Nada más, yo lo dejo aquí porque creo que me he pasado el tiempo. José Ramón, antes de darle la palabra a ustedes, me parece que por medio de Marcio, solo quisiera cerrar esta ronda del foro recordando los fracasos estruendosos de todos los países en donde la receta neoliberal se ha puesto en práctica. El Estados Unidos de Reagan, la Inglaterra de Thatcher, el México de Salinas, la Argentina de Menem, y también vale la pena mencionar el mito del milagro chileno, la Guatemala de 1996 para acá, porque el caos que estamos viviendo en este país es el equivalente de la victoria de la derecha sobre los esfuerzos populares de cambio. Este es el paraíso prometido por la derecha neoliberal, cuya receta empezó a aplicarse aquí a partir de 1996 con la firma de la paz. Entonces, y recordar finalmente que los países que están saliendo de esto, primero lo que hicieron primero fue controlar el Estado para desde ahí revertir este proceso neoliberal. Y la prueba está en Venezuela, la prueba está en Ecuador, la prueba está en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Así que le doy la palabra a ustedes y agradezco a mis colegas sus intervenciones. Yo quisiera aprovechar para hacer una reflexión que nos afecta a todos nosotros, escuchando esto de la globalización, del neoliberalismo y de la educación pública. Y resulta ser que nosotros, colegas, estudiantes, amigos, el otro año somos sujetos de una medida bastante neoliberal. Miles de catedráticos, miles de administrativos se van de la universidad porque cumplen 65 años y ahí surgen muchas preguntas para nosotros. ¿De dónde van? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes envían a esos que vienen? ¿Qué rol tienen los partidos políticos en esta medida diabólica para la universidad? Y diríamos, ¿quiénes apoyan desde el interior de la universidad esta medida? Yo creo que este foro viene como anillo al dedo para nosotros, para desarrollar un pensamiento crítico, porque esto va a ser un golpe de Estado para nosotros. No sabemos quiénes son los que van a venir aquí, ni bajo qué ideología van a venir aquí, y entonces yo lo dejo como una reflexión que nos afecta a todos nosotros, porque no resulta ser que el próximo año ya la Corte dio el visto bueno. La pregunta del millón es: la plata ya está en medio de esta crisis presupuestaria, y la crisis presupuestaria, diríamos, el presupuesto de nuestra universidad está en base a 70,000 estudiantes, y en la actualidad hay 170,000 estudiantes, lo cual implicaría inflar el presupuesto de la universidad. Entonces, nos debe preocupar, porque esto no es ajeno a esto que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, agradezco los aportes, principalmente Marcio, nuestro licenciado catedrático acá en la Escuela de Ciencia Política, ha dado un punto al cual yo quería tal vez hacer una pregunta hacia ustedes, especiales en este tema. Hemos visto una gestión a la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 2009, en la cual se hizo una intervención por un mes a la universidad, en la cual personalmente yo fui afectada. Perdimos un mes de clases, las vías de comunicación estuvieron perdidas, 2 meses, gracias,
Esto nos afectó a muchos en cuestión que en mi clase, cuando la media tiene que ser 60, somos 30 los que estamos para graduarnos el próximo año. Bueno, cerrar pensión. Entonces, mi pregunta prácticamente es, ¿cómo yo como estudiante puedo evitarlo? ¿Cómo puedo yo ponerme en los zapatos de evitar lo que todos estamos viendo? Y justamente estaba leyendo las noticias que en Argentina se está haciendo hoy una, digamos, solicitándole al Estado a los estudiantes que se evite esa privatización. Estamos todos acá, los estudiantes sancarlistas, preocupados porque si se nos va a cobrar una matrícula más cara, yo personalmente tal vez no la puedo pagar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo, desde mis zapatos, desde mi lugar, posicionarme y decir, no quiero el cambio neoliberal? Aquí atrás pidió la palabra. Buenas noches. Lo mío va más enfocado en lo que están hablando hace comunidad. Es en la semana, la semana del 24 de septiembre al 1 de octubre se tuvo la conferencia de Naciones Unidas y hubo un contraste bastante peculiar entre lo que dijo Herman Van Rompuy y lo que dijo Bruno Rodríguez, uno de parte de la Unión Europea y el otro de parte de la CELAC, representante canciller de Cuba. Viene a mi pregunta la cuestión. La Unión Europea declaró de que estaban saliendo de una crisis, mientras que de parte de la CELAC, por el canciller Bruno Rodríguez, se dijo de que América Latina estaba en un proceso de evolución, que todavía no habían superado ciertos criterios que se traían desde el consenso de Washington en los 90. Y la otra pregunta es acerca del Bitcoin. Hablaron de un sistema, de una política monetaria que engloba todo el sector financiero y bueno, parte principal de ellos son los petrodólares. ¿Qué sucedería? ¿El Bitcoin vendría a ser algo neoliberal globalizador o sencillamente viene a contrarrestar esa ideología de poner el dólar o el euro como monedas dominantes? Gracias. ¿Alguien más por acá? Sí, buenas noches. Para el doctor Morales, quisiera que nos comentara también con más tiempo cómo mira la evolución del proceso de privatización en la Universidad de San Carlos. Y yo pienso que el sueño oligárquico es llegar hasta el modelo chileno. Y si tal vez nos puede comentar cuánto cuestan las matrículas en Chile y qué es lo que se está peleando en Chile justamente, y qué signos observa en cuanto a ese proceso paulatino, pero con pequeños pasos seguros para privatizar la educación pública superior en Guatemala. Sí, buenas noches. Ante esta exposición se vuelve inevitable y obligado a exponer la situación por la que atraviesa la Universidad de San Carlos en este momento en cuanto a su financiamiento. Quizás una precisión antes, al doctor García. La OMC, si no estoy mal, lo que promovió en aquella famosa reunión, creo que de 1993, auspiciada por la UNESCO, fue en el momento en el que la UNESCO empezó a cambiar, ¿no? y a adherirse a este proceso, es la declaración de la educación superior como un bien público nacional y manteniendo el estatus de educación pública, de bien público. Lo importante acá era quitarle el estatus de nacional para así poder precisamente facilitar el camino a su privatización. Ahora, con respecto más específicamente al problema de la USAC, solo quizás advertir que
la falta de asignación o poner trabas a la asignación, además de los trucos que se hacen en el Congreso para que esa asignación sea menor,